Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué maravillosa palabra, gloria a Dios. No se esperaba. Yo cuando leí esto digo, tengo que... El mensaje final, ¿no es cierto? Al que venciere, ¿no? Le daré del maná escondido. Nosotros estamos comiendo un maná, pero hay un maná especial. Y le daré una piedrecita blanca donde está un nombre nuevo escrito. Justamente, Sarita decía, no, escribe mi nombre en el libro de la vida. Nos da una piedrecita con un nombre nuevo que solo aquel que lo recibe lo va a tener. Bien, cada vez que el Señor le hablaba a las iglesias, en las 7 iglesias que habla, hay una expresión que se repite: yo conozco tus obras. La primera, sí, yo conozco tus obras. Decía, y en la primera les contaba, ¿no es cierto?, que era una iglesia realmente fuerte, que hacía las cosas bien, pero que habían olvidado el primer amor. Lo vimos el domingo pasado. En este caso también le dice lo mismo. Él está diciendo, yo conozco tus obras, y le dice una cosa especial en estos tiempos para nosotros. ¿A dónde estaba? En Pérgamo. Dice, ¿y dónde moras? Conozco tus obras y dónde moras. Tú moras, ¿a dónde estaba? Donde está el trono de Satanás. ¿Ve dónde morabas tú, Cristiano? Qué lindo lugar, pues, Cristiano, ¿no? ¿A dónde te voy a mandar a vivir? A donde está el trono de Satanás. Ahí donde están todos los demonios, ahí te voy a mandar a vivir. Ahí vas a tener la iglesia. Qué divertido, ¿no? Mirá, el Señor te dice, te tengo un llamado especial para tu vida. Sí, Señor, aquí estoy, yo me aquí. Bueno, vas a ir, pero ahí justo en ese lugar reina Satanás. ¿Qué va a hacer? Es lo que te tocó. ¿Viste? Esta gente dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Que a pesar de estar viviendo en un lugar donde estaba el trono de Satanás, habían retenido su nombre. No habían abandonado su nombre, no habían negado la fe. Ni siquiera dice, aún en los días en que un discípulo, se ve que era un discípulo, Antipas, fue muerto entre vosotros. Era un tiempo donde los cristianos eran muertos, lo sabemos. Pero yo estudié Pérgamo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Pérgamo? Pérgamo era una ciudad cosmopolita, grande, de Asia, ¿no? Donde se traficaba mucho. No estaba hablando del tráfico que tú conoces la palabra esa, sino que había mucho comercio. Y muchas nacionalidades y todo pasaba por ahí. Todos los imperios pasaban por ese lugar. Entonces había de todo ahí. Y era una ciudad cuyo la deidad que adoraba la ciudad era Zeus. Los que vieron las series estas de Marvel saben acerca de Zeus. Bueno, ellos adoraban, tenían un dios, ¿no es cierto? Tenían un dios que adoraban, ellos tenían esa deidad. Bueno, justamente no, por eso dice, tú moras donde está el trono de Satanás. En ese lugar donde estaban los cristianos, seguramente les sería muy difícil retener la fe, retener el nombre del Señor, porque era justamente, 2 veces lo dice, ¿no? Estás en el trono de Satanás, donde mora, reina y está el trono del diablo. Ahí estaban ellos reteniendo la fe y reteniendo el nombre de Jesucristo. Vivían en una ciudad de pecado, que en el Antiguo Testamento era Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Dios terminó destruyéndola, o sea que vivían en un lugar donde era muy difícil predicar el Evangelio, ni hablar, predicar. Directamente seguir a Dios era difícil. Y te lo pongo en tu lugar. Otra vez Dios te vuelve a decir en esta noche, y me vuelve a decir, yo conozco tus obras. Yo sé que en el lugar donde estás quizás te es muy difícil
estar persistiendo en la fe. Capaz que justo en el lugar donde vos estás, sea tu trabajo, sea tu familia, sea la ciudad, sea el barrio donde estás, justamente te es muy complicado servir a Dios y retener el nombre de Jesús y retener la fe. ¿Por qué? Porque justamente hay un principado en algunos lugares, sean familias, sean barrios, potestades, principados, están gobernados por justamente el enemigo, ¿no? Entonces, pero otra vez Dios primero resalta. Después le dice, después vamos a otra parte, ¿no? Hay algunas cositas que tengo en contra tuya. No muchas, dice. Qué bueno, ¿no? Que Dios te diga, qué bien todas las cosas. Tengo algunas poquitas cosas que tenés que corregir. Pero, qué bueno, conozco tus obras y sé que es muy difícil seguir el Evangelio y practicar la fe en las circunstancias, en los lugares donde estás. Puede ser, insisto, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la nación, puede ser el barrio. Nosotros quizás estamos en un lugar donde justamente está reinando, por eso cuesta a veces tanto llegar a la gente, porque hay un principado que está obviamente sobre este barrio, por eso oramos y seguimos clamando por cada persona, porque si Cristo reinara en este barrio, no habría tantos alcohólicos, no habría tantas personas con violencia, no habría tantas personas drogadictas, obviamente. Cristo no reina en este barrio, reinará en algunos hogares, pero no en el barrio María de las Pampas. Entonces, yo conozco tus obras y sé que estás en el trono de donde vive Satanás, ¿no? Las personas adoraban en Pérgamo a Zeus. Quiero decirte con esto que en estos tiempos el mensaje a Pérgamo era un mensaje para las personas que quizás podemos traerla a nuestros tiempos modernos y nuevos, en donde las culturas que están sobreviniendo, están opacando el cristianismo. A pesar de que uno ve, ¿no es cierto?, que las iglesias, pero yo quiero advertirte acerca de esto. No significa que haya muchas. Dios me preguntaba, ¿cuántas iglesias había? Le digo, la verdad que hay como 50 iglesias. No sé la cantidad de iglesias que hay. Hay más iglesias que gente. No significa que sea realmente el reino de Dios establecido en Santa Rosa, que haya tantas iglesias. Ahora te voy a explicar por qué. Porque acá también había iglesias y había unas cosas que sucedían en las iglesias en la cual Dios justamente les condenaba a ellos. Pero nosotros estamos viendo unos tiempos donde las culturas reinantes destronan a Dios. Todo lo que nos están tratando de infundir desde las redes sociales, de la televisión, quieren quitar a Dios del primer lugar y poner quizás un político, quizás poner otras costumbres que obviamente nos van a chocar a nosotros y nos deberían chocar. Si no te chocan las nuevas corrientes del mundo, es porque hay un problema con el Espíritu Santo y tu relación con Dios. Porque realmente nosotros, si estamos en un lugar donde realmente está reinando el enemigo con todas las leyes y las costumbres, no podemos nosotros estar acomodándonos. Claro que vamos a chocar, claro que nos vamos a sentir mal. Y eso es un excelente síntoma de que estás viviendo para Dios. Porque si estás muy cómodo con las culturas reinantes de este mundo, y me imagino que tenés un problema de convicción con la fe. Porque nosotros no podemos estar alineados con la corriente, con todas estas corrientes nuevas, ¿no es cierto? Entonces, esta gente, justamente lo que Dios les reconocía, es que a pesar de estar viviendo en un lugar donde era muy difícil permanecer y persistir en la fe, ellos lo habían logrado, lo habían conseguido. Conozco tus obras, retienes mi nombre. ¿Cuánto cuesta retener el nombre de Jesucristo? ¿Cuánto cuesta a veces hablar de Jesús en los ámbitos donde estás, donde te toca? Pero hay que hablar de Jesús. Retienes mi nombre. ¿Qué significa? ¿Que tengo que andar predicándole a todo el mundo? No. Significa que yo voy a retener las convicciones y voy a retener esto que venimos cantando, que mi Señor es Jesucristo de Nazaret. No me interesa lo que hagan los demás. Mi Señor, yo me voy a parar firme en la roca que es Jesucristo. Yo conozco tus obras, que retienes mi nombre y nunca has negado la fe. Y quiero decirte algo, iglesia. Las iglesias, por más que estén llenas de personas, y hay un montón de iglesias, a veces niegan la fe. ¿Cómo negas la fe? Con las obras. Con las obras negamos la fe. Creo una cosa, digo, sé lo que tengo que hacer, lo prediqué creo que en los últimos tiempos. Y sin embargo, mis obras están negando la fe. Si yo te digo creer en un Dios en el cual me dice que no tengo que mentir, y soy una persona que miente, estoy negando la fe.
No hay muchas vueltas con esto. ¿Sí? Eso es negar la fe. Entonces, tengo cosas buenas para decirte, que aún en el lugar del pecado donde estás metida, ahí yo conozco tus obras, que has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Eso significa que cuando uno decide no negar la fe de Cristo, tú podés estar expuesto y expuesta a distintos problemas. Quizás te terminen echando el trabajo, quizás te desprecien tus compañeros, quizás pierdas amistades, pero eso es retener la fe. Yo voy a retener la fe, no importa, quizás tengas problemas en la familia. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no he venido a poner acá paz entre la familia, no se confundan. Sí, sería maravilloso que las familias estén unidas. Pero lamentablemente, muchas veces, ¿no? Yo he venido a poner discordia, el padre contra el hijo contra el padre, ¿no es cierto? Lo dijo Jesucristo. No siempre va a ser tan fácil que la familia esté a los pies de Cristo. Gloria a Dios, si se sucede, como decía hoy, yo y mi casa servimos a Jehová. Claro, genial, es hermoso tener la familia a los pies de Cristo. A veces no se puede. A veces uno solo, en medio de toda una familia que no le interesa tres pepinos servir al Señor ni la voluntad de Dios. Pero dice, yo conozco tus obras que habitas en ese lugar. ¿Cuál es lo que tenía en contra el Señor? Pero qué lindo que diga esto el Señor, tengo unas pocas cosas en contra. Necesito corregir algunas poquitas cosas. Está bueno. No necesito desarmarte y moldearte de nuevo. Necesito corregir. ¿Y qué es lo que pasaba? Y aquí es lo que te quiero decir acerca de que haber tantas iglesias. Tienes ahí en la iglesia los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dentro de la iglesia había personas que retenían una doctrina de Balaam, en el Números capítulo 22, después de la historia, es larga. Balaam era un rey que peleaba contra Israel. ¿Y qué está pasando ahora? Las naciones están unidas peleando contra Israel. O sea, Balaam era un rey que tenía que vencer a Israel. ¿Qué se le ocurrió? Se le ocurrió una magnífica idea. Comprar a un siervo de Dios, un profeta que se llamaba Balaam, acá decía, ¿no? Balac, comprarlo con plata para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, este rey decía, no puedo vencer a los israelitas. Algo pasa con este pueblo que tiene tanta fortaleza. Entonces, voy a comprar, ¿no? Lo fue a buscar a un profeta de Dios que se llamaba Balaam y lo compró, le ofreció dinero. Y adivinen qué hizo el profeta. Cuando tendría que haber dicho radicalmente, no. Sí fue. A veces nosotros transamos por las cuestiones y las costumbres de este mundo. Esta era una iglesia donde Dios le reconocía que estaba en un lugar muy difícil, pero lamentablemente transaba con algunas cosas que no eran buenas, y dentro de la iglesia había gente que ponía tropiezo a las personas que querían servir a Dios. ¿Les suena? Gente de tropiezo, piedra de tropiezo. Tienes ahí, ¿qué haces? Tengo unas pocas cosas contra vos. La primera, ¿qué estás haciendo? Reteniendo en la iglesia personas que siguen la doctrina de Balaam, que hacen tropezar a las personas. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace esa gente ahí? Tenés en la iglesia personas que le están diciendo a alguien, bueno, ya lo hemos vivido quizás, contrario a lo que está haciendo la iglesia. Tenés personas que le ponen el palito a la hermana para que caiga. Había en este lugar, en esta iglesia, había personas que esa era la doctrina de Balaam. Balaam le mandó a Balaam que maldijera al pueblo de Israel para poder ganar. Y adivinen qué pasaba. Él tranza dice que sí, como un profeta de Dios, como un siervo de Dios, como un hijo o una hija de Dios, le va a decir a una persona que sí, a ver, voy a practicar esta hechicería, o me voy a meter en estas cosas para maldecir o para hablar en contra de un hermano de la fe o de una persona, un hijo de Dios. Bueno, acá pasaba esto. En esta iglesia había personas que le ponían palos en la rueda a los mismos hermanos. Tengo pocas cosas contra ti. La primera es que en esa iglesia, por más que sea una iglesia tan linda, hay gente que inclina a las personas a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Claro, acá no hay gente que haga sacrificio a los ídolos ahora. Pero hay otros ídolos, como el casino, ¿no es cierto? Hay un montón de ídolos nuevos, no son los ídolos de antes. Pero la gente, ¿qué le sacrifica? Holocaustos.
como el casino, como la carne, las cosas del mundo. Y había gente en la misma iglesia que incitaba a las personas a cometer estas cosas. Entonces, cuando vos quieras retener la palabra del Señor, y aún un mismo hermano, aún un siervo, aún yo, venga con algún consejo para que vos te adhieras a corrientes de este mundo y nosotros nos unamos a estas cosas, bueno, está en vos acordarte esta palabra y decir, no, pastor, no, hermano, no voy a hacer estas cosas, porque esto va en contra de la palabra y es piedra de tropiezo para mi vida. Entonces, cuidado cuando uno visita iglesias a veces, cuidado cuando uno escucha otras conversaciones que te hagan tropezar en la fe. Cuidado con los tiempos estos donde se nos mezclaron un montón de culturas que no tienen nada que ver con la cultura del cristianismo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Entonces, primera cosa que tenía en contra. Segunda, en la primera carta que te leí el domingo pasado, dijo lo mismo, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado el primer amor y tienes ahí los de la doctrina de los nicolaitas. Otra vez, 2 veces esa palabra en la Biblia aparece, la secta o la doctrina de los nicolaitas. ¿Saben qué eran? Eran herejes. Eran personas que tergiversaban la palabra de Dios y estaban dentro de la iglesia diciendo cualquier cosa. Entonces la iglesia estaba en un lugar donde era el trono de Satanás, terrible lugar para vivir quizás, lleno de culturas idolátricas, y para envidia, encima de eso, que te costaba horrores llevar adelante la iglesia, adentro de la iglesia había gente que animaba a las personas a sacrificar cosas a los ídolos, a cometer fornicación, adulterio, a hacer cosas terribles para Dios, desobedecer a Dios. Y encima tenían personas que adentro que tergiversaban las cosas a la palabra. ¿Te imaginas lo que era esa iglesia? Otra que Corintios. Era un desastre la iglesia esa. Estaba dividida en 3 partes. Había gente que hacía las cosas bien, el otro que decía cualquier cosa tomando la palabra de Dios, y había otro que le ponía piedra de tropiezo a los hermanos. Mirá qué iglesia. Entonces, fuerte el mensaje, ¿no? La verdad que tengo algo muy bueno contra vos. Estás en un lugar muy difícil para retener mi nombre. Qué bueno, pero yo conozco tus obras. Sigue reteniendo los nombres, sigue profesando la fe. Pero, ¿qué estás haciendo? Reteniendo en este lugar personas que están... Y ustedes capaz que en estos últimos tiempos, ustedes saben que yo tuve algunas conversaciones fuertes con algunos y los corté. No voy a permitir eso. No lo voy a permitir. Porque soy un responsable espiritual de ustedes. Y tengo que dar cuenta delante de Dios. Entonces, si yo veo acá personas que están haciendo eso, los voy a agarrar de las orejas. No me puedo agarrar trompada, lamentablemente, pero sí se los voy a decir. No hagas tropezar, porque cualquiera que haga tropezar a alguno de mis pequeñitos, cuidado, cuélguese una piedra de molino en el cuello y échese al lago. Ojo con los que hacen tropezar a cualquiera de los hermanos y pequeñitos, decía Jesús. Cuidado, ¿eh? Y acá está diciendo lo mismo. ¿Qué hace esta iglesia reteniendo estas cosas? ¿No? La iglesia permitía, se dejaba influenciar por hermanos que ponían tropiezo, era la doctrina de Balaam, ¿no? Y la doctrina, y eran herejía de Dios, tergiversaban la palabra. No, Dios te va a dar esto, Dios hace lo otro, y ven una palabra, vos agarrás esta palabra y puedes darle el significado que vos quieras. Pero acá Dios está diciendo, yo condeno estas cosas. Y quiero que en la iglesia agarren la palabra y hagan cualquier cosa con la palabra. La palabra es la palabra. Y es la única guía que nosotros tenemos, y con el discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo podemos interpretarla. Pero la palabra es la palabra. Si va en contra de la palabra, está en contra de Dios. Punto. Entonces, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dentro de la iglesia había gente a la cual Dios aborrecía, no a las personas, porque Dios ama a todas las personas. Eso lo tenemos todos claro. Dios ama. ¿Qué es lo que no ama? El pecado. Pero a Dios ama a las personas, claro que sí. Pero era una iglesia que estaba bien considerada por Dios. Mirá dónde estaba, en el medio de un lugar donde está el trono de Satanás, lleno de demonios. Pero la persona persistía en la fe. Pero tenía esto, ¿no? Por lo tanto, otra vez, ¿no? La solución. Otra vez la misma, versículo 16. Arrepiéntete. Por lo tanto, arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti. Y escuchen, esto ya es diferente. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando arranca la palabra a la iglesia de Pérgamo, dice, escribe Jesús, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Usted sabe que hay ángeles sobre las iglesias.
Así como hay potestad y principado, también hay ángeles que guardan las iglesias. Entonces por eso le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién le va a escribir? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Primer versículo. Y el otro termina, si no te arrepientes, voy a volver yo voy a volver esta vez, Jesús, con la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, y yo voy a pelear contra ellos. Entonces, arrepiéntate, porque si no, voy a venir yo a pelear. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Arrepentirse o que Dios venga con su espada de 2 filos y que tenga que pelear Él cuando nosotros nos hemos involucrado en cosas que a Dios no le agradaban? Entonces, arrepiéntete, pues si no, voy a venir a ti pronto y pelearé contra ellos con el espíritu de mi boca. Otra vez, el espíritu de mi boca, la palabra. Cuando se pelea en los ámbitos espirituales, se pelea con la palabra. La oración es la palabra, no ores cualquier cosa, orá la palabra. Cuando ores, orá la palabra. Si orás, Diosito mío, yo quiero que... No, orá la palabra, porque lo que tiene poder es la palabra, la espada de 2 filos. Cuando vos ores por tu matrimonio, por tu familia, por tu trabajo, por lo que sea, orá con la palabra. La palabra. Señor, cambia, Señor, haz esto. Orá la palabra y vas a ver cómo las cosas comienzan a funcionar de otra manera. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quiénes iglesias? A las iglesias. ¿A qué iglesias? A las que transan con las costumbres de este mundo. Meten en sus familias, en sus iglesias, y si vos querés, cada uno de ustedes, los varones, las mamás, en este día, ustedes saben que tienen una iglesia en su casa. En sus hogares tienen sus iglesias. ¿O no? ¿Usted sabe? Los varones son sacerdotes de sus iglesias. ¿Dónde está la iglesia? En su casa, sus hijos, su esposa. Entonces, esa es tu iglesia. Cuidá la iglesia. No hace cosas que todas estas costumbres se te estén metiendo dentro también. Porque se te lleva el rancho por todos lados. Entonces, estoy siguiendo a Dios, estoy viniendo a la iglesia y algo pasa. Y lo que pasa es que quizás estás permitiendo en tu hogar que sucedan cosas que a Dios no le agradan. Y Dios te dice, ¿qué estás haciendo? Está muy bien, estás siguiendo en un lugar difícil, pero estás permitiendo cosas que a mí no me agradan. No vas a hacer cosas que tenga que venir a ti otra vez con la espada o filo y tener que intervenir yo. Yo le llamo eso la intervención de Dios. Miren, queridos, yo no sé si ustedes saben, pero Dios muchas veces interviene y yo prefiero que me intervenga a veces. Porque Dios, cuando interviene, a veces uno le pide a Dios, ¿no es cierto? Yo le digo, Señor, interviene. A veces el cuchillo de Dios, la intervención, la cirugía de Dios, duele. ¿No es mejor arrepentirse y no transar con la cultura de este mundo y hacer las cosas de Dios? ¿No es mejor eso? Que venga Dios quizás con unas cuerdas de amor o venga con una espada de 2 filos y nos tenga que operar de una manera, permitir cosas en nuestra vida para que nosotros volvamos en sí, abramos los ojos y reconozcamos al Rey de Reyes. Entonces, tengo estas cosas contra ti, muy pocas, son muy pocas. La verdad que yo creo que es una gran felicitación de parte de Dios, porque al decirte tengo muy pocas cosas, es como que venga tu patrón y te diga, la verdad que sos un excelente empleado, tengo 2 o 3 cositas para corregirte nada más. O los músicos, yo le diga, tú buenísimo la alabanza, 2 o 3 cositas, está bien, está bueno, pero eran cosas muy potentes que terminaban dividiendo las iglesias, dividiéndolas, ¿no? Y termina diciendo, al que venza, otra vez, al que venza, el libro Apocalipsis lo repite 200 veces, al que venza, pero si estoy medio frío, no, al que venza, pero estoy en el medio del trono de Satanás, vos no sabés que estoy acá, mirá mi familia, mirá esto, al que venza, sí, ya sé dónde vivís, ya sé dónde estás morando, ya conozco todo tu historial, pero tenés que vencer. Estoy en un grupo que me lleva por un mal camino. Hay que vencer. Estoy en una familia que está totalmente desviada. Hay que vencer. Porque ¿a quién le va a dar la corona? Al que venza. Al que venza. Le expliqué. Al que venza le daré anteriormente a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda? El cual está en medio del paraíso de Dios. Qué lindo. Y esto, al que venza, le daré a comer del maná escondido.
Qué cosa de revelación, ¿no? ¿Qué es el maná escondido? ¿Cómo el maná escondido? ¿Sabes lo que es el maná? ¿Sabés lo que es el maná? Es cuando vos no tenías nada que comer el pueblo. Estaba en medio del desierto, en la nada, no había nada. Y Dios envió el maná. Cuando vos ves que estás en medio de un desierto, que no hay ninguna salida, que no tenés ni para comer, Dios envía algo oculto que tiene sobre tu vida. Y ese maná no tiene que ver solamente con llenar la panza, tiene quizás con llenar el corazón, con llenar tu alma, con traerte paz, con traerte seguridad. El maná escondido. No sé dónde está el maná. ¿Dónde está el maná, Señor? Está escondido. Porque yo necesito que venzas. Al que venza le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, ¿no? Que tiene un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vos sabés que tenemos un nombre nuevo nosotros. Tu nombre no es el que tenés acá. Este es el que te puso tu papá y tu mamá. Pero nosotros tenemos un nuevo nombre. No sé cuál es. Solamente Dios lo sabe. Lo sabe Dios. Está en la piedrecita blanca. Y solo aquel lo conocerá, el que venza. Le daré una piedrecita blanca y le escribiré un nombre nuevo. Jacob, ¿cómo te llamabas? Jacob, estafador, sinvergüenza. Sinvergüenza, violador, ladrón. Ese era el nombre antiguo. No, te voy a dar un nombre nuevo. Ahora sos hija de Dios. Sos Israel. Te voy a cambiar el nombre. No sos más el perdedor. La iglesia anterior habían perdido la fe, se creían pobres. De la iglesia de Esmirna. Piensan que sos pobre, pero eres rico. ¿Cómo? Si yo soy pobre, la pobreza y la riqueza no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con una pobreza y una riqueza espiritual. La iglesia anterior, de él a tu casa, tiene tiempo. ¿Saben qué había perdido la iglesia de Pérgamo? Identidad. Identidad. ¿Qué palabra? Justamente estos tiempos. ¿Qué fue el otro día? El día del derecho a la diversidad cultural, a la identidad. Claro, nosotros tenemos que respetar las otras culturas y las otras identidades, ¿sí? ¿Y a nosotros quién nos respeta? ¿Quién nos respeta a nosotros? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo bombardea. A los hijos de Dios se les burla. Nos prohíben hablar en las escuelas de Dios. Nos prohibieron sacar las cosas de Dios. Pero sí nos metieron un montón de cultura. Queridos hermanos, si esta no es la sinagoga de Satanás, estamos bastante cerca. Y si este es un lugar donde está reinando el trono de Satanás, y está bastante parecido. ¿Sí? Entonces, te daré una piedrecita nueva. ¿Te puedes imaginar? Cierra sus ojos, imagínense una piedra perfectamente blanca y un nombre nuevo que Dios te da en esta noche. Señor, solo tú conoces ese nombre nuevo que nos has dado cada uno de nosotros. Quizás, Señor, teníamos nombres de vencedores, de ganadores, el principal nombre, hijos de Dios. Pero por dejarnos influenciar, hemos perdido la identidad, Señor, y hemos vuelto al nombre anterior que teníamos. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, y porque esta palabra, Señor, es una palabra profética, Señor, es una profecía, Dios. Y si en nuestras vidas, Señor, en nuestros lugares de trabajo, Señor, tenemos que convivir, ayúdanos a retener el nombre, Señor, y a no negar el nombre de Jesucristo y no negar nuestra fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta noche, Señor, oro, Dios, para que todos aquellos, Señor, que le esté costando en este tiempo retener tu nombre, retener la fe, Señor, que estén pasando por tribulaciones, que estén en medio de la sinagoga de Satanás, que estén en lugares donde reina el enemigo, Señor, que tú les des fuerzas nuevas, Señor, y que puedan visualizar, Señor,
esa piedra blanca, Dios, que solamente tú tienes y que darás al que venciere, y que hay un nombre nuevo, Señor, un nombre de vida eterna, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna persona, Padre, aquí en este lugar, Señor, que todavía no se ha encontrado contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, que en esta noche, Dios amado, pueda ser escrito su nombre en el libro de la vida y esté esa piedrecita blanca con su nombre nuevo para poder vencer, Señor, y que tú le entregues, Señor, al que venciere la corona de la vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias. Si estás ahí, si hay alguien que nunca le dijo que sí a Jesús, que nunca le dijo a Jesucristo, sé el Señor de mi vida, aquí está el Señor en esta noche, el Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y puedas decirle al Señor, Señor Jesús, ven a mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Sé el Señor. Sé mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, si me he dejado influenciar, Señor, por todas las corrientes, Señor, satánicas de este mundo, Señor, que atentan contra la fe de Jesucristo. Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Tú eres mi Señor. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.